Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo también. Mi mujer no me cree, pero estoy bien. Ella cree que estoy con el estómago, y estoy con el estómago, pero estoy bien. Acompañarme a Éxodo, capítulo 9. Voy a compartir algo que está ahí. Ya. Y mientras que vais buscando eso, voy a deciros que ya tenemos preparadas ahí en una mesa con las inscripciones para el campamento de Betania. Las plazas de camas se han reducido un poquito porque una habitación que teníamos muy grande la hemos convertido en varias y es mucho mejor, hemos hecho algunas reformas. Y este año es un año especial. Para muchos yo sé que es muy especial, pero para otros es súper especial, sobre todo para los que montamos la carpa, que no la vamos a tener que montar este año, ¿no? Entonces, para los demás va a ser especial, pero para mí, ya te digo, yo voy a disfrutar como loco de no tener que montar la carpa. Hoy me ha preguntado uno, dice, ¿hay que montar la carpa? Digo, mira, la carpa está ahí, puedes ir y montarla, yo no te voy a ayudar. O sea, que si quieres, ya sabes, te vas para allá y la montas. Bueno, el caso es que, como sabéis, se está construyendo, ya está casi acabado el auditorio que hemos levantado allí y le hemos puesto un nombre, es el Auditorio María Tepper, y este año es un año especial porque lo vamos a inaugurar, entonces es un buen tiempo para estar allí y yo te animo, la verdad, a que vayas, a que te apuntes, a que estés todo el fin de semana y si es muy difícil estar para ti todo el fin de semana, pues que vayas aunque sea un día, ¿no? Y estés con toda la familia de Betel allí celebrando juntos y disfrutando juntos de lo que Dios va a hacer en ese lugar. Entonces, las inscripciones están ahí. El año pasado tuvimos una cosa que fue un malentendido en mucha gente. El precio, lo que te están cobrando por la inscripción es solamente la estancia en el campamento. No está incluido el desplazamiento hasta allí. Tú tienes que buscar el desplazamiento. Ahora, nosotros también vamos a contratar un autobús que tiene plazas y tiene un costo, claro. Te cuesta el precio del autobús, lo que le pongamos el precio. Entonces, no está incluido en el precio el desplazamiento, ¿de acuerdo? ¿Todos lo habéis entendido? O sea, no está incluido en el precio el desplazamiento, eso va aparte, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está la Rosa, ¿dónde estás, hija? ¿Dónde andas ahí? Ahí está la Rosa y Anastasia, que también anda por ahí, seguramente la estará ayudando. Y apuntaros cuanto antes, que hay menos plazas. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Hay algunas cosas que quiero compartir con vosotros y el otro día lo estaba compartiendo en el devocional y seguí pensando en ello y creo que es lo que Dios quería para nosotros hoy aquí. Y voy a leer todo esto desde el versículo 13 del capítulo 9 de Éxodo en adelante. Voy a leer. Es la plaga que Dios envió de granizo para que Faraón pues hiciera cuenta de que Dios estaba detrás de rescatar a su pueblo de allí de Egipto, ¿no? Dice entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Dios
hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Dios, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande que nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo de toda la tierra del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. El Señor es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Dios es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia del Señor Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Vamos a orar, ¿vale? ¿Ok? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a pedirle que Él, pues, hable a nuestros corazones en esta mañana, ¿de acuerdo? Pues, Padre, te damos muchísimas gracias porque nos ponemos aquí juntos, Señor, delante de ti. Sabemos que estás en este lugar, sabemos que estás cerca de nosotros, que estás cuidando de nosotros y que en este día tienes algo para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, haz que nuestros corazones se abran y que nuestras mentes, Señor, entiendan lo que tú tienes para nosotros en este día. Que sea tu voz la que habla, Señor, que sea tú el que transmite, Señor, tu corazón a nosotros en esta mañana, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que lo uses en el nombre de Jesús. Hasta este punto ya habían sucedido 6 plagas en la tierra de Egipto. Yo creo que 6 plagas del tamaño que fueron, pues fueron como suficientes como para guardar lo que había sucedido en el corazón, ¿no? Estaba la plaga aquella que tiñó el agua del río en sangre, estaban todas las aguas, estaba la plaga aquella de las ranas que se multiplicaron por toda la tierra, había una plaga de piojos, que es así que te aseguro que el que no se acuerda de cuándo ha tenido piojos es porque no los ha tenido, de verdad. Porque yo los he tenido y tela marinera, los piojos. También había una plaga de moscas. Imagínate lo pesadas que son las moscas, sobre todo cuando estás comiendo, ¿verdad? Había una plaga de unos tumores sobre el ganado, o sea, una plaga sobre el ganado y también una plaga de úlceras y tumores sobre toda la tierra. Las suficientes plagas como para que esta gente, de alguna forma ya hubieran puesto todo lo sucedido en su corazón, para que Faraón hubiera entendido, wow, algo está pasando aquí, o sea, esto no es normal, ¿no? Ahora, lo que vemos en estos versículos que hemos leído es que Dios anuncia una nueva plaga. Dice, mira, acaba de pasarte todas estas cosas.
tú has visto lo que ha pasado hasta aquí, entonces yo te voy a anunciar que viene una nueva plaga. O sea, deja ir a mi pueblo, deja ir a mis hijos, que además es una de las frases en la que yo me voy a quedar y voy a enfatizar mucho sobre ella. Deja ir a mis hijos que se vayan al lugar que yo tengo preparado para ellos. Déjalos ir. Y él se obstinó en no dejarlos ir. Entonces llegan en el versículo 20-21, dice que de los siervos de Faraón, muchos escucharon estas palabras, dijeron, wow, viene otra plaga más. Y dice que de los siervos del Faraón, algunos tuvieron temor de la palabra, escucharon lo que Dios estaba diciendo por medio de Moisés y reaccionaron positivamente de acuerdo a lo que les estaba diciendo. Guardaron su ganado, guardaron sus siervos, guardaron todo, dijeron, va a caer. O sea, si Dios lo está diciendo, si este hombre lo está diciendo, es porque va a caer una que verás. Sin embargo, dice que en el versículo 21, mas hubo gente que no lo escuchó, o sea, que le dio igual lo que estaba diciendo Dios, que le dio igual, no les sirvió lo que había pasado con las anteriores plagas, simplemente no lo pusieron en su corazón y dejaron ahí todas las cosas. Evidentemente, los siguientes versículos nos muestran que Dios cumplió lo que había dicho que iba a hacer. Entonces, como consecuencia de ello, pues muchos de los ganados, de los siervos, de las cosechas, de todo lo que pasó allí, dice que fue destruido, ¿no? Fue destruido. Y solamente había un lugar donde no estuvo cayendo, ¿no? Dice en el versículo 26, dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, donde estaban los hijos de Israel, solamente en la tierra de Gosén no cayó granizo. Ahora, vemos a un faraón en el versículo siguiente, en el versículo 27, llamando a Moisés y a Aarón. Y diciendo unas palabras que son, ¿cómo te digo? Muestran una persona compungida, una persona que está reconociendo algo. Dice que él dijo a Moisés y a Faraón, dice, he pecado, he hecho mal las cosas. Dios es justo y yo he hecho mal las cosas. Él muestra que está reconociendo una diferencia entre él y Dios. O sea, un reconocimiento, ¿no? La cosa se conoce que la había salpicado demasiado y dijo, madre mía, Dios es Dios. Sin embargo, en el versículo 28 muestra una cosa, o sea, condicionado por esta situación, compungido en su corazón, empieza a decir a Moisés, dice, mira, ora a Dios, por favor, ora para que cesen los truenos, para que cese el granizo, y yo te prometo que voy a dejaros ir. Aquí me hice una parada el otro día pensando en esto, ¿no? Yo recuerdo mucho algunas historias de mi pasado, sobre todo de mi pasado en mi tiempo con drogas, donde lo he hecho más veces, ¿no? Pero ahí era muy notable, era muy, muy notable. Donde compungido por las circunstancias, compungido por la situación, compungido por lo que había pasado, yo hacía promesas. Yo recuerdo estando en la calle, por ahí los dos vagando, mi mujer y yo por ahí vagando, llegar a la puerta de mi casa y decirle a mi madre, mamá y tal, préstame dinero. Y mi madre, porque ya sabéis por qué no. ¿Por qué no? Mamá, te prometo que esta es la última vez. Que yo, desde aquí, me voy a ir a curar, me voy a rehabilitar, me voy a renovar, voy a ser otra persona, voy a cambiar de vida. Y mi madre algunas veces me daba, otra vez me decía, anda, vete por ahí, sin vergüenza. Pero algunas veces me daba dinero. La realidad del asunto eran promesas vacías. Vacías. Condicionadas por una situación, condicionadas por una
un estado en mi vida condicionada por una manera de estar viviendo una cosa en concreto dentro de mí. Entonces yo hacía promesas. Yo veo a Faraón haciendo las mismas promesas, viendo que las cosas estaban muy mal y diciendo, yo te prometo que esta vez sí que voy a dejar ir a este pueblo. Yo te prometo que si oras y cesan los granizos y todo se pone a salvo, yo te prometo que sí los voy a dejar ir. Ahora, cuando llegamos al versículo 30, se ve que tal vez en un principio parecían buenas las intenciones, ¿no?, de Moisés, pero cuando llegas al versículo 30, fíjate lo que le dice Moisés a Faraón, después de todas sus buenas palabras y de toda su buena cosa. Le dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Faraón, que te conozco, que te estoy viendo. Llevamos mucho tiempo en esto. Yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé cómo vas a reaccionar, de la forma que tú vas a reaccionar en el momento que pasen las dificultades. Yo sé lo que vas a hacer cuando todas las dificultades pasen. En el momento que deje de sonar el granizo, Dios, ¿quién es Dios? ¿De quién hablas? ¿Quién es ese? ¿De qué me estás hablando? Te vas a olvidar. No vas a tener temor de Dios. Evidentemente, en el versículo 34 y versículo 35 nos enseña esto. Dice que viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Señor le había dicho por medio de Moisés. Evidentemente, cuando la tormenta cesa, cuando todo acaba, al final se vuelve a ver realmente lo que había en el corazón de este hombre, se vuelve a ver lo que había en el corazón de Faraón, se vuelve a ver en que él era un hombre obstinado, que era un hombre que se mantenía firme en una idea, en una opinión, que no había cambiado nada en su corazón, que no había entendido nada absolutamente de lo que estaba pasando, y esa es la realidad. Ahora, todos nosotros sabemos que en las Escrituras, o todos no, pero el que no lo sepa ya te lo cuento yo hoy, pero en las Escrituras nosotros a Egipto le damos un simbolismo de lo que es un pasado, una vida, en el pasado, una vida apartados o lejanos de Dios. En esa vida apartados y lejanos de Dios hay un gestor. Había un gestor que era Faraón. Él gestionaba la experiencia de Israel en Egipto. Él gestionó. Él estaba de alguna forma encargado de gestionar esto y sigue encargado, Faraón, entre comillas, sigue encargado de gestionar el mundo o la vida pasada que nosotros hemos vivido dentro de nuestros corazones en la actualidad, siempre y cuando nosotros le dejemos. Él está encargado, o sea, ha gestionado nuestras vidas. Nosotros hemos tenido un Faraón que ha hecho las mismas cosas que este hombre. ¿Quién de nosotros, de alguna forma, le aconsejaron alguna vez y le dijeron, oye, que mira, no hagas eso que te va a ir mal? Venga, va. ¿No te acuerdas lo que te pasó la otra vez y la otra vez? Ya, pero esta vez no me va a pasar. ¿Cuántos de nosotros le ha pasado eso? A ver. Como cientos, ¿no? De los que estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros han hecho alguna vez promesas condicionados por la situación que estaban viviendo y luego no las han cumplido? ¿Por qué? Porque había un Faraón gestionando la vida del mundo dentro de nuestros corazones. Había un Faraón allí. Había alguien encargado de eso. Ahora, vemos en Faraón tres cosas tres aspectos básicos vi yo en él de esta gestión que le otorgan de alguna forma un papel principal en esta situación. La primera,
la sutileza de Faraón que tiene para poder desviar. La sutileza la maestría que tiene para poder apartarnos de nuestro camino y de nuestro destino. Cómo él intentó vez tras vez gestionar el hecho de que Israel estuviera en Egipto para que no fueran de camino hacia la tierra prometida. Cómo él quería desviarles y decirles, no, aquí no vais a ir para allá. ¿Por qué? Porque él sabía que allí se podían hacer grandes y fuertes y eran unos enemigos realmente muy, muy poderosos que podía tener, ¿no? Él tenía este papel de poder desviarles para intentar hacer que siguieran otro camino distinto, convencerles de que abandonaran sus intenciones. ¿Cuántas veces intentó Faraón que esta gente abandonara las intenciones de seguir en pos de Dios? La otra parte que veo en la cual es protagonista es la capacidad que tuvo para poderles detener. Vez tras vez, Dios le decía a Faraón, mira, déjales que vayan, déjales que sirvan, déjales que me adoren. ¿Y qué era el propósito continuamente de Faraón? Que no se muevan, detenerles. Por medio de muchas cosas, por medio de mentiras, por medio de argucias, por medio de trabajos que no estaban preparados para ellos, por medio de mucha opresión en sus vidas, pero detenerles, a fin de cuentas, que no caminaran ni un paso hacia adelante. Y la última cosa que veo, porque ya sabéis, la palabra detener, muchos la entendemos muy bien, se trata de privar de libertad, ¿verdad? Cuando éramos detenidos en la calle, los que han sido detenidos, ¿qué era? Privarte de la libertad, de que siguieras haciendo lo que tenías que hacer. O detener es parar a alguien para que no haga lo que tenga que hacer, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la última cosa es la de encerrar. Faraón tenía una cosa muy clara. Si él conseguía encerrar a Israel en Egipto, esta gente nunca serían las personas que Dios quería que fueran. ¿Qué es encerrar? Bueno, encerrar es aislar algo, ¿no? Encerrar podría ser condicionar nuestra vida a vivir, ¿no? Los que habéis estado en la cárcel sabéis lo que es estar encerrado, 4 paredes. Pero no hace falta ir a la cárcel, ¿eh? Para estar encerrado entre 4 paredes no hace falta ir a la cárcel. Si Faraón consigue que una de tus paredes sea tu soberbia, otra de tus paredes sea tu rencor, si otra de tus paredes es tu orgullo, y si otra de tus paredes son tus temores, ahí estás encerrado toda tu vida. Pasas de chocarte con la pared del orgullo, con la pared de que no tengo falta de perdón, con la pared de que soy un soberbio, con la pared de que me da miedo, con la pared de que... Y no sales de ese mundo. No sales de ese mundo. Fíjate lo que dijo, acompañarme a Éxodo capítulo 14, versículo 3. Fíjate lo que dijo de Israel, cuando ya definitivamente después de lo de los primogénitos les deja marchar. Pero fíjate lo que dijo en el versículo 3 del capítulo 14. Lo que dice Dios de lo que diría Faraón. Faraón dirá de los hijos de Israel, Éxodo 14, versículo 3, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Faraón corriendo detrás con todo su ejército, corriendo detrás de Israel. Y en un sentido, para mí, en un sentido un poco triunfante, un exultante, un poco publicando su éxito sobre los hijos de Israel, los logros que había conseguido con su gestión sobre ellos. Esta gente está encerrada. La tierra los ha encerrado. La tierra los ha dejado bloqueados. Y en un sentido, yo tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Tenía motivo Faraón de celebrar esto?
¿Era un éxito para Faraón el verles encerrado allí? ¿Realmente había conseguido desviar, detener y encerrar a Israel? ¿Realmente lo había conseguido? ¿Qué pensáis vosotros? Los que conocen Éxodo pueden tener una respuesta. ¿Qué decís? ¿Tenía motivos para estar contento o no tenía motivos para estar contento? ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Las dos respuestas son válidas. Sí y no. Sí. Os diré no primero. No, porque algunos de ellos, una vez que salieron, empezaron a caminar. Una vez que marcaron aquella vez que sacrificaron el cordero y marcaron en la puerta de sus casas con sangre sus puertas y fueron preservados y fueron cuidados por Dios de que esa plaga no les alcanzara, comenzaron a caminar y no pararon de caminar. No importó las vueltas que dieron, pero no pararon de caminar. No dejaron de ver nunca la tierra prometida allí enfrente. Sí, porque algunos de ellos, escucha esto, sí, porque algunos de ellos estuvieron 40 años encerrados en 4 paredes, caminando, pero encerrados. Vez tras vez, los que hemos leído el libro lo sabemos. Vez tras vez volvían a resurgir sus rebeliones, sus amarguras, sus temores, sus soberbias, y seguían ahí. No importaba, ¿lo había conseguido o no lo había conseguido? En algunos sí, ¿verdad? En otros no, pero en algunos sí. Por lo cual, yo diría que fue una celebración, entre comillas, ganada, ¿no? Su gestión había tenido cierto éxito en los corazones de algunas personas. Realmente los había dejado encerrados, realmente lo que habían vivido en su vida pasada los estaba marcando y los estaba condicionando en su experiencia, que estaban viviendo a continuación. Dice en este mismo versículo, en la Biblia de las Américas, dice, los hijos de Israel están vagando sin rumbo por la tierra. No tienen dónde ir, no saben ni dónde van. Y otra versión dice que los israelitas, están confundidos. ¿Qué era la diferencia entre unos y otros? Yo estuve preguntando eso a Dios. Dios, ¿qué es la diferencia entre unos y otros? ¿Por qué unos no dejaron de ver la tierra prometida? Cada vez que veían un momento difícil, miraban y decían, Dios nos lleva hasta allí. Dios sí, son gigantes los que viven allí, pero los comeremos como pan y estableceremos allí nuestras tiendas y nos levantaremos y seremos una gran nación. Y había otros que cuando les hablaban de eso, no podemos, y por qué hemos salido de Egipto, y yo allí me comía el potaje, y yo... ¿Por qué? ¿Qué diferencia había entre unos y otros? Yo creo que la respuesta está en el versículo 8. Dice que en el final del versículo, bueno, vamos a leer todo el versículo, dice, endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Él siguió a los hijos de Israel. Pero fíjate esta frase que dice aquí. Hay un pero. A ver, vamos a decirlo todos. Pero. ¿Sabes cuándo dices? A ver, otra vez. Pero. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Era, entre comillas, un éxito el que había conseguido Faraón. Porque había un grupo de ellos que eran hijos de Israel. Y voy a explicar esto en esta mañana. Había un grupo de ellos que habían salido con mano poderosa. Había un grupo de ellos que seguían firmes hacia adelante. Había un grupo de ellos que se sobreponían las dificultades. Había un grupo de ellos que era capaz de seguir en la senda que Dios intentaba marcar. Otros no lo conseguían, ¿no? Ahora,
¿Qué es lo que dice Juan? En Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12, que es importante, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en la forma de recibir. Recibir es tomar, coger algo que te dan. Recibir es tener conocimiento de algo. Recibir es reaccionar de alguna forma determinada. Recibir es captar. Tener la onda, decir, espera un momento, que está sonando. Recibir es acoger, es admitir. ¿Os acordáis? Recordemos los versículos 20 y 21, cuando habían oído todos la palabra, y dice que hubo una parte de los siervos de Faraón que escucharon y tuvieron temor de la palabra de Dios, y dice que guardaron su ganado. Sin embargo, otros dijeron, ¿qué va? Aquí no va a pasar nada. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que algunos lo recibieron y otros no lo recibieron. Algunos captaron desde el primer momento lo que iba a pasar y otros ni se enteraron de lo que iba a pasar. Algunos entendieron que tenían que admitir algo dentro de sus corazones, otros no admitieron nada. Esa fue la gran diferencia. Cuando vemos los siguientes versículos, ¿no? Vemos el versículo, a partir del versículo 10, pero dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron. Mira, hay una gran diferencia entre ser hijo y no serlo, sobre todo en las cosas de Dios. La primera está aquí. La primera es este punto. Dice que cuando ellos alzaron sus ojos, de repente temieron, vieron que venía Faraón y que venía todo. Y empezaron a temer, ¿no? Empezaron a dudar en ese momento de lo que estaba pasando. Más adelante les dice Moisés, versículos 13 y 14, dice, estad quietos y ved la salvación que Dios tiene para vosotros. Ahora, este es el primer punto, el que hacía la diferencia entre unos y otros. ¿Por qué unos alcanzaron y por qué otros no llegaron? Es porque los hijos, a pesar de sus temores, sabían dónde podían recurrir. Sabían dónde agarrarse. Sabían dónde sostenerse en el momento difícil. Sabían en qué lugar podían estar. Leí, y lo comenté el otro día, leí un libro, bueno, he leído varios libros, pero hay uno de César Vidal, Hijos de la Luz, y él está contando la historia de un hombre que había sido salvado de una tempestad. Había habido una tempestad en el mar, había sido náufrago, había quedado allí perdido. Y dice que ese hombre se había salvado, ¿no? Que lo habían rescatado, porque en un momento se dio cuenta que había una roca y se agarró a ella y se subió en ella y se quedó allí hasta que otro barco, al cabo del tiempo, llegó allí. Dice que cuando le estaban preguntando, le estaban diciendo, ¿no tuviste miedo en la tempestad? Y él contestó esta frase, me encanta cómo la relata César Vidal. Es una novela, ¿no? Pero dice, sí, yo temblé con todas mis fuerzas, pero la roca a la que estaba subida nunca tembló. Esa es la diferencia de un hijo. Esa es la diferencia entre recibir y no recibir, entre admitir y no admitir.
Cuando vienen los tiempos de tempestad, que era la mayor parte, voy a leer más adelante eso, pero la siguiente, en el versículo 15, fíjate lo que dice, ¿no? En el capítulo 14, versículo 15, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Los hijos no son detenidos, los hijos continúan. Los hijos se sobreponen. Los hijos escuchan la voz de Dios porque sus ovejas oyen su voz. Los hijos entienden la dirección que está dando. Los hijos saben cómo reaccionar cuando la voz de Dios pone indicadores en el camino y sabe cómo guiarles. Dice en el versículo 20 que toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, esto dice que, bueno, Dios puso un ángel, lo que iba delante lo puso detrás y una nube detrás de ellos para cubrirles y que siguieran avanzando. Ahora, piensa esto, durante toda una noche siguieron marchando y nunca les alcanzaron esta gente. ¿Por qué? Porque Dios tenía cuidado de ellos. Pero aún en su mayor oscuridad, cuando la noche era más oscura, en pleno desierto, ellos siguieron caminando y Dios estaba con ellos y no se detuvieron. Lo tercero está en los versículos 21-22, que dice que llegaron al mar, ¿no? Y esto como un final, ¿no? Y esto lo conocéis bien, ¿no? Porque es lo del viento este que vino, un recio viento oriental, que dice, ¿no? Que separó las aguas y la gente pasó en seco por en medio de las aguas. Ahora, ¿qué era eso? Eso era la manifestación del poder de Dios. A los que le recibieron, les dio, ¿qué? Potestad. Potestad de ser hechos hijos. Poder. Y esto está hablando, evidentemente, de la promesa del Espíritu Santo. No hubieran pasado el mar si no hubiera venido el Espíritu Santo. Como Pedro y Juan y todos aquellos 120 que estaban en el aposento alto no se hubieran movido de allí si no hubiera venido el Espíritu Santo. Como tú no te vas a mover de aquí si no viene un día el Espíritu Santo sobre tu vida, te vas a quedar más parado y más seco que la mojama. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Porque si no vas a estar ahí encerrado, parado. Vas a estar quieto y no vas a moverte. Y tú necesitas el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y te vas a dar cuenta que va a llegar un momento que no vas a poder avanzar y vas a necesitar que el viento sople sobre tu vida y que abra el mar para que tú camines en seco. ¿Cuántas veces te has encontrado así? En un lugar donde he marchado y ahora, y de repente ha aparecido Dios. Yo ya lo he vivido tantas veces que algunas veces me doy collejas por decir, ¿serás tonto que no te acuerdas de que Dios está contigo? De que es tu Padre, de que tiene cuidado de ti, de que va a abrir el mar aún en tu momento más difícil. ¿No te das cuenta de eso? ¿No te acuerdas? Lo cuarto es el capítulo 15. Y ya voy hacia el final, no he acabado, pero voy hacia el final. Los hijos, además lo dice ahí, fíjate, voy a leer los otros que he leído, dice, en el versículo 22 decía, los hijos de Israel entraron por el medio del mar, o sea, los hijos, siempre habla de los hijos. Pero el versículo, capítulo 15, versículo 1, fíjate lo que dice. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, y es esto que conocemos también, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yeah, yeah. Ya sabéis, ¿no? La canción esta, que nos alegra tanto y todo eso. Pero es que los hijos saben alabar a Dios y son agradecidos. Los hijos saben cuándo Dios ha actuado y cuándo tienen que realmente alabar a Dios.
Oí esto de Enrique Bremer. Enrique Bremer es yo no sé de dónde es Enrique Bremer, pero creo que es mexicano y vive en el norte de México, casi con la frontera con Estados Unidos. Pero él dijo esto, y él puso un ejemplo muy sencillo, ¿no? De alguien que se está ahogando y le salvas, y cuando le salvas, vamos, te come a besos y te da las gracias y todo, ¿no? Y entonces él decía, alabanza debería de ser una respuesta a una liberación, o a una sanidad, o a un rescate. Eso debería ser la respuesta, la alabanza. Debería ser la respuesta. Hay una cosa que recuerdo, yo sé que nos hemos hecho mayores, nosotros, ¿no? Pero recuerdo al principio, en Betel, una de las cosas que me gustaban, cuando nos juntábamos, nos íbamos a algún sitio y con una guitarra, y cantábamos siempre, solo cantábamos Los Carros del Faraón, pero la cantábamos muchas veces. Y nos poníamos todos a bailar, todos estábamos bailando. Y yo, cuando Enrique Bremer aquella vez estaba diciendo, yo lo recordaba, yo decía, es que era la respuesta a una liberación, es que nosotros sabíamos que Dios nos había rescatado, que nosotros sabíamos que Dios nos había liberado y nos había sanado de tantas cosas, que era nuestra expresión. ¿Cómo le doy yo gracias a Dios si no es de alguna manera que se vea, que se note claramente que Él ha hecho algo por mí, ¿no? Soy ahora su hijo, Él me ha rescatado, Él me ha hecho libre, ¿qué puedo hacer? Y saltabas y disfrutabas. Mira, una vez íbamos en el metro a la Plaza Mayor, nos llamaron la atención, tío, volcábamos el metro, el vagón, saltando todos en el metro. Mira, iba el metro y iba haciendo así. Te lo digo en serio, fue peligroso lo que hicimos aquella vez, te lo digo en serio. ¿Pero qué era? Era una respuesta a una liberación. Pero él dijo una cosa, que la tengo y que la verdad es que no es tan grata. Pero dice, si tú no puedes alabar a Dios, puede ser que haya algo que tienes que ser, en lo que tienes que ser liberado, algo en lo que tienes que ser sanado, o algo de lo que tienes que ser rescatado. Si tú no puedes alabar a Dios y eres un hijo de Dios, puede ser que haya algo que tiene que ser sanado, o que tiene que ser liberado, o que tiene que ser rescatado de tu vida. ¿Cierto o no? Porque si alabanza es una respuesta a una liberación y no lo puedes hacer, es porque algo te está deteniendo. ¿Sí o no? Qué razonamiento, os he pillado ahí. Dice en Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú tienes una herencia en Dios para ti. Tú tienes una herencia. Tú eres de aquellos que puedes caminar hacia la tierra viendo las maravillas y la gloria de Dios. Tú eres de los que puedes levantarte nuevamente. Tú eres de los que puedes hacer todas estas cosas si eres un hijo de Dios, si has recibido. En Romanos 8:16 y 17 dice más o menos la misma frase, pero dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Los que recibieron la palabra, a ver, los músicos, si podéis venir ya. Yo digo lo que dicen todos los músicos, no hay ni uno, pero bueno, los que tocan. Pero la diferencia que hicieron entre unos y otros, esta diferencia que quedó tan marcada y que queda tan marcada en la Escritura, estuvo en los receptivos que estuvieron hacia la palabra de Dios, en los receptivos que estuvieron hacia lo que Dios estaba haciendo. Ahora, estos que lo recibieron, estos que lo han recibido, estos que lo tienen dentro de ellos, estos pueden actuar como hemos visto aquí en Éxodo, como actuaron los hijos de Israel, los hijos de Dios. Van a saber cómo y dónde tienen que estar agarrados cuando llega el momento y temen. O van a saber, o van a seguir adelante aún en su momento más oscuro, en su noche más oscura, ¿no? O también van a ver
de alguna forma el viento actuando en sus vidas, el Espíritu Santo llegando una vez más a sus vidas y ayudándoles. Van a ser aquellos que pueden explotar en alabanza. ¿Sabes? Hay una cosa que me llama mucho la atención, en primer lugar en mí, pero como estoy muy a menudo aquí arriba, ¿cómo cambia la gente adorando a Dios cuando tú sabes que lo está pasando mal y cuando sabes que está bien? Mira, hay algunos que los he visto, que yo sé que lo estaban pasando mal por una situación y tal, se le salen hasta las manos. No llegan más arriba porque no pueden. ¿Los ves que están bien? Ah, están mal. Tienen un apuro. Señor, ayúdame. Qué manera tan diferente que cambiamos entre los que estamos cuando estamos mal y cuando estamos bien, cuando tenemos necesidad y cuando no tenemos necesidad. Los hijos saben dónde pueden ir, ¿no? Los hijos saben dónde pueden ir. Fíjate, una curiosidad que voy a dejarte solamente en estos últimos versículos, antes de orar y invitarte a algunos de vosotros a recibir a Cristo en vuestro corazón. Pero antes de esto, fíjate lo que te voy a dejar aquí. Bueno, no, vamos a hacer esto primero. Vamos a hacer esto primero. Luego te voy a contar otra cosa para los hijos. Voy a contaros una cosa a los hijos de Dios. ¿Cuántos sois hijos de Dios aquí ya? Quiero ver vuestras manos. Ok. Voy a contaros una cosa a los hijos. Pero hay mucha gente que no es hijo de Dios. Hay mucha gente entre nosotros que han oído la palabra de Dios, que estás escuchando día tras día la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio a tu vida. Y Dios ha escuchado tu clamor y ha escuchado el clamor de muchos de vosotros diciendo, es que no sabes que estoy aquí, Señor, no vas a venir a rescatarme. Dios está buscándote. Pero ya te ha hablado. Hoy te ha hablado. Ayer te habló. Hace años te habló, cuando estuviste la primera vez en una iglesia evangélica. Hubo un problema. Es que tu corazón no se abrió de esa forma que Dios necesita que se abra para que tú puedas realmente acercarte. Si hay alguno en esta mañana que no ha recibido a Dios de la manera que tiene que ser recibido, si hay alguno en esta mañana que sabe que necesita a Dios, que necesita tener la certeza de que cuando llegue el momento decisivo va a poder agarrarse a un lugar y va a estar seguro porque esa roca nunca va a temblar, que es Él, es Cristo. O alguien que sabe que está encerrado entre cuatro paredes y que no sale de ahí porque Cristo nunca llegó a su corazón. Este es el día para aceptarle en tu vida. Este es el día para que entre en tu vida. Y si tú eres uno de ellos, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Acepta a Cristo en tu corazón. Marca la diferencia y sé un hijo de Dios en este día. Es el día. Vamos a orar por esto y si tú tienes esa necesidad y quieres encontrar a Cristo en tu corazón como tu Padre, levántate y vamos a orar contigo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo. Hay aquí gente, Señor, que has venido a por ellos si los quieres como tus hijos. Hay aquí gente, Señor, que has estado llamando a la puerta de su vida, Señor, para retenerlos y que abrieran sus corazones para que tú fueras su Padre, Señor. Yo te pido por ellos en el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguno, yo te voy a hacer una vez más una invitación, no voy a forzarte más, porque tengo algo para los que sí lo son.
Ok, ahí hay algunos. Vamos a darles un aplauso, vamos a recibirles como hermanos. Vamos a orar todos juntos con ellos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si podéis repetir unas cortas frases, unas cortas oraciones, podemos decirle: Dios y Padre, te pedimos que tú nos perdones, que tú entres en nuestras vidas ahora. Queremos tener una relación cercana contigo. Queremos que tú seas nuestro Padre. Por eso te pedimos ahora que vengas a nuestras vidas y seas el Rey de nuestros corazones y el Señor de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Bienvenidos. Poneros de pie los hijos, que voy a deciros algo, voy a contaros algo hoy. Capítulo 15, versículo 24. ¿Cuántos habían pasado por el mar? ¿Quiénes eran los que habían pasado el mar en seco? Los hijos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate lo que dice en el capítulo 15, versículo 24. Versículo 23. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces, fíjate qué curioso esta palabra. Entonces, los que eran hijos se convirtieron en pueblo. Y cuando se convirtieron en pueblo, léelo. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaban aquellos hijos que alababan a Dios? ¿Dónde están aquellos hijos agradecidos por las maravillas que Dios había hecho en sus vidas? Se convirtieron en pueblo. Capítulo 17, versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altergáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que los hijos de Israel, no, ¿verdad? El pueblo. Curioso, ¿verdad? Todo el rato hablando de los hijos de Israel y en este momento se convierten en pueblo. ¿Sabes? Voy a decirte algo que Dios ha hablado en mi corazón. En la primera situación, ¿por qué se quejó el pueblo? ¿No sabían que Dios había dicho que si alguno tenía sed y necesitaba agua, si tenía una necesidad, podía ir a él y beber? ¿No lo sabían sus hijos? ¿Por qué murmuraron y en vez de enfocar su necesidad? Porque transformaron y se convirtieron en pueblo. ¿Por qué cuando llegó el momento de que encontraron la situación complicada porque el agua estaba amarga, se convirtieron en pueblo, dejaron de ser hijos? ¿Por qué se olvidaron tan pronto? ¿Por qué nos olvidamos tan pronto de Dios? ¿Por qué nos olvidamos? ¿No recuerdas que si tienes sed tienes una fuente de donde puedes beber? ¿No recuerdas que si tienes una necesidad y un lugar donde acudir está ahí? ¿No recuerdas que si necesitas dirección al camino, Él está para enfocar el camino?
Lo que yo te dejo en esta mañana ya definitivamente es: lucha por no convertirte en pueblo. Lucha por ser siempre un hijo de Dios. Amén. Que Dios os bendiga.